la predicación en esta mañana, esperando que todos estemos atentos y el propósito de estar congregados, hermanos, se cumpla. Que primero es dar la honra y gloria a nuestro Dios, pero que también la palabra nos mueva, la palabra nos vaya rectificando, la palabra nos vaya puliendo en nuestro diario vivir, y si somos de un buen testimonio, pues alcanzar la salvación, alcanzar la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a iniciar, hermanos. Como lo veíamos en la lectura, la predicación va a estar basada en el Evangelio de Mateo. Allá en el relato de según Mateo, aunque hay paralelos en Marcos y en Lucas, pues vamos a estar basándonos principalmente en el Evangelio de Mateo. Y vamos a estar viendo el endemoniado, hermanos, gadareno, los endemoniados gadarenos. Y tengo aquí la lectura, hermanos, de Mateo, capítulo 8, versículo 28. Denme un segundito. Ahí está. Dice, cuando llegó a la otra orilla, Mateo se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Ahorita vamos a ver un poco el contexto de estos versículos. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros. Pongamos atención, hermanos, a los detalles. Vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba haciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Es una lectura, hermanos, que probablemente la hemos estudiado en otras ocasiones, que probablemente la hemos escuchado en algunas clases o en algunas predicaciones, pero vamos a ver lo que la palabra de Dios nos va a enseñar en esta mañana. Y para empezar, hermanos, pues necesitamos entender un poco el contexto. Nuestro Señor Jesucristo, allá igual en el mismo capítulo 8, de los versículos 5 en adelante, nos dice que Jesús se encontraba en la región de Capernaum, en la parte norte del mar de Galilea, y posteriormente vemos que sana al siervo de un centurión, después sana a la suegra de Pedro, y después vemos que calma la tempestad, atraviesa el mar de Galilea, y el versículo 28 empieza así: cuando llegó a la otra orilla, es decir, estaba desde Capernaum y prácticamente pues se trasladó hacia el sur, a la región de Gadara, a la tierra de los gadarenos. Y vemos aquí en el mapa, hermanos, pues realmente el recorrido que había hecho nuestro Señor Jesucristo, y para él era importante dentro de su ministerio el poder predicar en la región de Gadara. Y vamos a entender, hermanos, un poco este relato que tiene su paralelo en Marcos y en Lucas. Pero la región de Gadara, hermanos, es bien importante. La palabra gadarenos es una palabra que deriva de la tribu de Gad, una de las 12 tribus de Israel. Que estos endemoniados, hermanos, o estas personas vivían en esta región, en esta tierra que les habían entregado como herencia. Es decir, era una tribu de Israel que en su momento se había sentado aquí en la región de Gad, en la región de Gadara, y Jesús va a estos territorios, hermanos, y eran parte de las 12 tribus de Israel. Eran judíos, eran israelitas, eran personas, hermanos, que no estaban ajenas a Dios, no estaban ajenas a aquellas obras poderosas que había hecho nuestro Dios en el Antiguo Testamento.
Entonces, por eso se traslada a Jesús de la región de Capernaum a la región de Gadara, que era una de las 12 tribus de Israel del Antiguo Testamento. Y vemos el relato, hermanos, que se encuentra a dos endemoniados. Y cuando hablamos de endemoniados, hermanos, pues hay muchas características que el Nuevo Testamento nos da respecto a los demonios, respecto a las personas que tienen demonios. Y el paralelo de Marcos, hermanos, nos dice que a estos endemoniados nadie podía atarles, ni aún con cadenas. Es decir, que tenían una fuerza impresionante, que nadie podía acercarse a ellos o que incluso podían ser lastimados por ellos. Esa ferocidad, hermanos, el relato nos dice de Mateo que estos endemoniados, hermanos, salían de los sepulcros feroces en gran manera. Imagínense, hermanos, en nuestro tiempo, pues, los panteones, ¿no? Que normalmente, pues, a mí de chiquito me daba realmente temor, y creo que a la mayoría de nosotros, pues, incluso pasar por algún panteón, incluso de noche, ¿no? Por ciertos temores o ciertos miedos. Pero imagínense a estas dos personas, hermanos, con demonios, que salían de los sepulcros feroces en gran manera, en gran manera, que nadie podía pasar por aquel camino. Es decir, era una situación, hermanos, complicada tanto para la gente como para los demonios. También, hermanos, los endemoniados, pues eran dignos de conmiseración y compasión, porque realmente estaban alejados de Dios, pero también alejados del pueblo, alejados de las personas por esta situación. No solamente en situación de enfermedad, sino espíritus tomaban posesión de ellos. A veces varios espíritus en una misma persona. Y hemos escuchado estos relatos en otros capítulos de Marcos 16, versículo 9, o Mateo capítulo 2, versículo 43. Vemos que varios espíritus toman posesión de una misma persona. Incluso en el paralelo de Marcos, hermanos, se dice que estos espíritus o estos endemoniados tenían nombre, se llamaba legión, porque eran muchos demonios que estaban con estas personas. Y Lucas también nos dice que no tenían ropa, de día y de noche daban voces en los montes y sepulcros y se irían con piedras. Era una situación complicada, hermanos, de los endemoniados, de más allá de los demonios, hermanos, de las personas que tenían estos espíritus. Y vemos que en los endemoniados, cuando ven a Jesús, hermanos, en esos territorios, pues inmediatamente conocen al Señor. Y les preguntan o le preguntan, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Y escuchamos otros, y hemos leído, hermanos, otros textos de como Santiago, que nos dice que también los demonios creen y tiemblan. Y aquí nos hace reflexionar, hermanos, a la gente de allá afuera, de cuán difícil se les hace reconocer a nuestro Señor Jesucristo como Hijo de Dios. Incluso grupos religiosos, hermanos, no reconocen o reconocen a Jesús como un profeta, como una persona que trascendió, como una persona que dejó enseñanza en este mundo, pero no lo reconocen como Hijo de Dios. Y aquí, hermanos, en este relato, incluso los demonios reconocen al Señor. Y podemos hacer un paréntesis, hermanos, para seguramente hay visitantes entre nosotros. Si aún los demonios reconocen al Señor, ¿por qué tú no? ¿Por qué tú no lo reconoces como nuestro Dios, como el Hijo de Dios, como parte de la deidad que nos ofrece salvación? Y de aquí, hermanos, se pueden desprender muchos temas, pero vamos a avanzar en los textos porque el Señor quiere darnos una lección en esta mañana. Vemos que estos endemoniados, cuando ven al Señor Jesucristo, cuando lo ven de lejos, corren y se arrodillan delante de él. Saben que es el Hijo de Dios, van a su encuentro y se arrodillan delante de él. Y la palabra, hermanos, adoración, que nosotros estamos en este domingo, en este primer día de la semana, nosotros venimos a adorar, y la palabra proscuneo, hermano, nos dice, nosotros venimos a postrar el rostro en tierra y darle la alabanza al Señor.
Incluso los demonios lo hacían, hermanos. Y vemos que estos demonios, algo bien interesante, hermanos, cuando vieron a Jesús no quisieron huir, ¿no? Sabían que Jesús los iba a sacar, sabían lo que iba a hacer Jesús con ellos, pero no quisieron huir porque sabían que era imposible. Y no podemos escondernos, hermanos, aludiendo también a versículos del Antiguo Testamento en el Salmo. Dice, si me voy a tal lugar, si me voy a la profundidad de los mares, dice, ahí estás tú. No podemos escondernos del Señor. Y al igual estos endemoniados no quisieron huir porque sabían que era imposible. Por eso responden y dicen, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Los demonios, hermanos, enviados por Satanás, saben lo que les espera. El lago de fuego, hermanos, está preparado para ellos, está preparado para Satanás, no para el ser humano. Y estos endemoniados dicen, pues ya has venido para atormentarnos antes de tiempo. Sabían lo que les esperaba, pues Satanás y los suyos, hermanos, serán echados en el lago de fuego, según Mateo 25:41, segunda de Pedro 2:4 y Judas versículo 6, lo pueden leer en sus casas. Pero algo interesante, hermanos, ahí en este relato, dice que había un hato de cerdos. Incluso las palabras que utiliza Mateo dice que estaba paciendo lejos de ellos, ahí en el versículo 30, un hato de muchos cerdos. Y la palabra hato, hermanos, tiene que ver con cantidad, es decir, habían muchísimos cerdos. Y podemos hacernos muchas preguntas, hermanos, acerca de los cerdos. Vemos que en el versículo 33, que los que estaban apacentando estos cerdos huyeron, fueron a la ciudad, contaron las cosas que habían pasado con los endemoniados, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos. ¿Por qué? Porque tenían gran temor. Pero los cerdos, hermanos, en la Biblia, y particularmente los judíos, no olvidemos que la región de Gadara, hermanos, era una de las tribus de Israel, una de las 12 tribus de Israel, la tribu de Gad, en el Antiguo Testamento. Es decir, pues había seguramente ahí judíos, seguramente ahí personas que conocían las obras poderosas de Jehová que había hecho con el pueblo de Israel. Pero para los judíos, hermanos, allá en Levítico capítulo 11, versículos del 3 al 7, los cerdos, hermanos, eran animales que no podían consumir. Dice, de entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. Vean, no comeréis estos. El camello, porque rumia, porque no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, porque no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, porque no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. Y el versículo 7, también el cerdo, porque tiene pezuñas, y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. Incluso, hermanos, pues vemos ya en la actualidad incluso muchos productos que tienen este distintivo, que tienen este sello de kosher, es decir, que cumple con, o es de los alimentos aptos para los judíos. Pero entonces, hermanos, ¿por qué esta región de Gadara tenía tantos cerdos? Si no los podían consumir. Seguramente, hermanos, era su fuente de ingreso, seguramente, hermanos, era su principal trabajo de esta gente que vivía en la región de Gadara. Y esto nos va a dar, hermanos, muchísima enseñanza en esta mañana. Vemos, hermanos, que la gente de esta región realmente tenían miedo de lo que no entendían. Habían visto a Jesús, había sacado estos demonios y los echa con este hato de cerdos que después se precipita en el mar por un despeñadero y que perecen todos estos cerdos. ¿Por qué echaron a Jesús de sus contornos, hermanos? ¿Por qué echaron a Jesús de su territorio? Y una de las hipótesis, hermanos, es que pues este hato de cerdos, hermanos, esta propiedad de grandes cerdos era su negocio. Y para ellos, hermanos, la pérdida de los cerdos era más importante
que la sanidad de los endemoniados. Cuando la gente, hermanos, va a la ciudad, los que apacentaban a estos cerdos, van a la ciudad, cuentan todas las cosas y lo que habían pasado con esos demonios, endemoniados, pues uno esperaría la reacción de la gente de: tenemos al Señor con nosotros, tenemos al Mesías con nosotros, tenemos al Mesías de quien hablaron en el Antiguo Testamento los profetas, y vemos cómo transformó la vida de estos endemoniados, y ahora las personas que habían sido endemoniadas están bien. Uno pensaría, hermanos, que ese hubiera sido el informe que esta gente que apacentaba llevara a la gente de la ciudad. Pero vemos en el versículo 34, hermanos, que sale toda la ciudad sale al encuentro de Jesús, se ponen de frente a Jesús, y en lugar de adorarle, en lugar de agradecerle, en lugar de venerarle, le ruegan que se fuera de sus contornos. No se regocijaban, hermanos, de que estos hombres habían sido rescatados de una existencia horrible y miserable, sino que pensaban en sus propiedades, en lo que habían perdido. No alabaron a Jesús, no le dieron gracias, más bien le rogaron que se fuera de sus contornos. Y aquí es donde vamos a centrar, hermanos, la reflexión, y Dios quiere que nos centremos aquí. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros le decimos al Señor: apártate, vete, no te metas con esto, no te metas con esto en mi vida, no te metas con mis actitudes, no te metas con lo que tengo que hacer, y le decimos: vete? Los gadarenos, hermanos, no solamente no recibieron a Jesús, más bien lo despidieron de sus contornos. Y aquí, hermanos, hay una reflexión que siempre hago. Normalmente cuando nosotros vemos todo lo que sucedió en el Nuevo Testamento, cuando Jesús estuvo ministrando en esta tierra, y cuando los judíos están diciendo que crucifiquen al Señor, yo me pongo a reflexionar y digo: ¿de qué lado de la historia hubiera estado yo si me hubiera tocado vivir en esos tiempos? ¿Hubiera sido de los discípulos que aceptaron a Jesús? ¿Hubiera sido de los discípulos que aceptaron a Jesús y después le dejaron? ¿Hubiera sido de la posición de los judíos diciendo: crucifícale? ¿En qué posición, hermanos, hubiéramos estado nosotros en los tiempos de los judíos, en los tiempos cuando Jesús estaba a punto de ser crucificado? Y vemos, hermanos, que Jesús tenía toda la intención de predicar en esta región. Vemos que se trasladó desde el norte hasta el sur, atravesó el mar de Galilea, amaba a aquellos gadarenos, amaba realmente a toda la humanidad. Así que fue incluso sin ser invitado. Dejó la región de Capernaum, fue hasta esta tierra, empezó su visita liberando a estas dos personas poseídas por los demonios, pero vemos que los gadarenos, hermanos, le echan fuera. Mientras que alguien diría, hermanos, este fue un gran comienzo en la ciudad, vemos que los gadarenos le rogaron que se fuera de sus contornos. Tenían miedo, hermanos, de que si ya había hecho que se precipitaran ese hato de cerdos y pereciera en las aguas, se repitiera, prefirieron mejor echarlo, hermanos. Y algo bien importante, hermanos, los gadarenos escogieron mejor a sus cerdos, hermanos, que recibir al Señor, que recibir al Hijo de Dios. Y aquí, hermanos, también a veces nosotros preferimos nuestros propios cerdos. Preferimos nuestra sociedad, preferimos nuestra inmundicia que al Señor. Y preferimos tener al Señor fuera de nuestras vidas, fuera de nuestros contornos. Es algo impresionante, hermanos, que una ciudad haya rechazado al Señor, ¿no? Normalmente vemos en los relatos del Nuevo Testamento y vemos cómo recibían al Señor cuando hacía milagros, cómo la gente lo seguía. Pero pocos relatos, hermanos, son como este, que una ciudad entera, hermanos, haya
echado fuera al Señor. Y hay cosas, hermanos, por las cuales decimos, por favor, Señor, aquí no te metas. Este es mi negocio, ¿no? A veces que decimos, oye, Señor, sí, tú dices en la Biblia, dices en tu palabra que debo de amar a mi prójimo, que debo de enseñar y educar a mis hijos en tu palabra, pero no, o sea, aquí no te metas. Yo tengo mi enseñanza, yo tengo lo que enseñaron mis padres, así que aquí no te metas. Hay cerdos, hermanos, que preferimos tener escondidos que permitirle la entrada al Señor. Y la reflexión, hermanos, es que no seamos como los gadarenos. Que al contrario, hermanos, en lugar de rechazar al Señor y decirle que se vaya, el Señor necesita estar con nosotros. Y mejor dicho, hermanos, nosotros necesitamos estar con el Señor. Y hay otro relato, hermanos, bastante interesante que a veces leemos, pero le damos otro giro. Por acá, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, hermanos, vamos a estos versículos. La iglesia en la Odisea, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Vamos a leer desde el versículo 14. Dice Apocalipsis 3, del 14 en adelante. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y normalmente, hermanos, de este relato de la iglesia en la Odisea, pues hablamos un poco de esta región, de donde estaba esta congregación. Hablamos acerca de la tibieza del cristianismo, pero pocas veces ponemos atención en el versículo 20. La iglesia de la Odisea, hermanos, pues fue fundada por Antíoco II y fue llamada así en honor a su esposa, la Ódice, ¿no? Es como si yo fundara una ciudad, hermanos, y pusiera por nombre Elizabeth, ¿no? Así Antíoco, hermanos, fundó esta ciudad. Era una ciudad próspera, hermanos, por su ubicación, tenía una intersección de dos rutas comerciales y abundaban en riqueza, ¿no? Era famosa por su lana negra, por su escuela de medicina que tenían ahí, el colirio que utilizaban, muchas piedras y mansiones preciosas, tenían un estadio, un hipódromo, teatros, baños termales, ferias de mercadería. Y la Iglesia de Cristo, hermanos, estaba fundada o fue fundada posiblemente por Epafras, allá en Colosenses del 1 al 7 y 4 del 12 al 13. Y la Iglesia de Cristo, hermanos, aquí es amonestada por el Señor respecto a su tibieza, a su vanagloria, a su orgullo, a su ignorancia, a su autosuficiencia y a su complacencia. Pero vemos, hermanos, aquí la región, la ubicación de las 7 iglesias del Apocalipsis y vemos a la Odisea en esa región de Asia Menor. Y pues el mensaje, hermanos, hablamos de la tibieza, que tiene que ver con una indiferencia, la persona que no se preocupa por la enseñanza, no le importa si hay errores doctrinales y tampoco se preocupa por combatirlos. Esto acusa al Señor por esta falta de compromiso por la obra del Señor y la despreocupación por el crecimiento espiritual, por la pérdida del sabor como la sal. El cristiano está llamado a ser sal de la tierra y a veces nos confundimos con el propio mundo. Y también, hermanos, un cristianismo sin entrega verdadera, esa tibieza que aquí acusa el Señor, un cristianismo hipócrita, falso, mecánico,
mezclado con materialismo. Pero lo que quiero llegar, hermanos, en este contexto de la iglesia en la Odisea, leamos muy bien, hermanos, lo que dice el Señor. Dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Yo les pregunto, hermanos, en este relato, aludiendo a una casa, hermanos, con una puerta, ¿quién está afuera? Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Quién estaba afuera, hermanos? El Señor. El Señor, hermanos, estaba afuera y estaba tocando la puerta. Ya la iglesia, hermanos, dentro de su orgullo, de su vanagloria, había echado fuera al Señor. Y el Señor dice, estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. El Señor, hermanos, estaba llamando porque él estaba afuera. Y es una situación gravísima, hermanos. Jesús estaba en la iglesia, pero la indiferencia, hermanos, lo había expulsado. Y aquí siempre recuerdo, hermanos, a Sansón, ¿no? Todos escuchamos esta historia, hermanos, de Sansón. Y vemos que cuando estaba con el Señor, hermanos, pues tenía esta fuerza impresionante. Pero una vez que Sansón, hermanos, se da cuenta de lo que había hecho y quiere derribar los muros y se da cuenta que la fuerza ya no estaba con él. Y se da cuenta, hermanos, de una situación bien grave que es que el Espíritu ya no estaba con él. Dios ya no estaba con él. Ya no estaba con él, hermano. Y creo que ha de ser una situación bien frustrante, hermanos, y bien preocupante para un cristiano, alguien que ya se bautizó y que tiene el Espíritu del Señor, pero que no, por nuestras conductas, hermanos, el Espíritu se contrista, el Espíritu se entristece, y también, hermanos, el cristiano puede perder la salvación. Y que llegue un punto, hermanos, en que digamos y que nos podamos dar cuenta de que ahora el Señor ya no está con nosotros. Es una situación, hermanos, preocupante. Y era lo que estaba pasando con la iglesia en la Odisea, hermanos, y ahorita vamos a regresar a los Gadarenos. Aquí la iglesia en la Odisea, hermanos, el Señor estaba afuera y el Señor estaba tocando. ¿Por qué quiere entrar el Señor? ¿Qué ofrece? Pues ofrece, hermanos, enseñanza, ofrece entendimiento, ofrece perdón, ofrece salvación, ofrece el descanso para nuestras almas. La conducta de la iglesia, hermanos, era irreprochable y estaba en una condición triste, pero Jesús no solamente le ofrecía perdón, sino que insistía en darle perdón, solamente que se arrepintiera. Ofrece bendición espiritual, una de las cuales es la comunión en las cosas del Señor, nos hace participantes de la naturaleza divina y dice que nos hizo sentar en lugares celestiales. Aquel cristiano, hermanos, no está hablando que nos va a hacer, no está hablando de una situación futura, dice que nos hizo sentar en lugares celestiales. El cristiano, hermanos, hoy está sentado en un lugar celestial. Desde ahorita, hermanos, está gozando del cielo el cristiano. Pero corremos el riesgo, hermanos, de si echamos fuera al Señor, si no le dejamos entrar, de perder nuestra salvación. Desde luego nos ofrece la vida eterna y si no abrimos, hermanos, dice Mateo capítulo 11, vamos a este versículo, Mateo capítulo 11 del 20 al 24. Mateo capítulo 11 del 20 al 24. Otra ciudad, hermanos, dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo,
hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y si no abrimos, hermanos, Jesús llamó a la puerta, hermanos, de los judíos, y los judíos no le abrieron. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, ay de ti, Tiro y Sidón. Y en Hechos, hermanos, vemos muchos versículos de que Jesús, a través del apóstol Pablo, hermanos, estaba llamando a grandes hombres. Llamó a la puerta de Félix, llamó a la puerta de Agripa. Y aquí está el famoso versículo, ¿no? Por poco me persuades a ser cristiano. Y por poco, hermanos, hubiera sido cristiano, pero por mucho se perdió de la salvación, porque ya no se habla de esos personajes en la iglesia. Jesús, hermanos, a través del apóstol Pablo, tocó la puerta de Félix y de Agripa, pero ellos no le abrieron, le dejaron fuera. Y en el día final, hermanos, estos llamarán a la puerta del Señor, pero ya va a ser muy tarde. Será en vano llamar. Por eso dice el Señor, si oyeres hoy su voz. Dice Hebreos capítulo 3, ya estamos por terminar. Hebreos capítulo 3, versículos del 7 al 8. Hebreos 3, del 7 al 8. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Dice el primer versículo, el versículo 7, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si hoy el Señor, hermanos y amigos visitantes, les está llamando, ábrele. Isaías 55, versículo 6, dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y el día de la oportunidad, hermanos, pasa. Lucas 19, 44, dice, no conociste el tiempo de tu visitación. Hoy, hermanos, hoy es el día de salvación, pero regresamos, hermanos, al relato de los gadarenos. Y el apóstol Pablo, hermanos, vemos que la gente de la ciudad, hermanos, pues había preferido seguramente sus negocios con estos cerdos y habían rechazado al Señor. Pero el mayor ejemplo que tenemos, hermanos, de los discípulos en el Nuevo Testamento es el apóstol Pablo, allá en Filipenses 3, del 4 al 6. Vemos cómo consideró todo lo que tenía, hermanos, el apóstol Pablo. Filipenses 3, del 4 al 6. 3 del 4 al 6, desde el versículo 1, vamos a leerlo. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Vean lo que decía el apóstol Pablo y que es perdón, totalmente contrario a la actitud de los gadarenos. Dice en el versículo 8, dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y los gadarenos, hermanos, fue todo al revés.
Ganaron a los cerdos y desecharon al Señor. Y Pablo, hermanos, decía, yo todo lo que he hecho lo tengo por basura para ganar realmente al Señor. Pablo, hermanos, había sufrido pues una pérdida de muchas cosas, de ser un gran hombre en su sociedad, incluso en el círculo religioso. Se encontró a sí mismo yendo de pueblo en pueblo, predicando el evangelio, sufriendo la persecución de sus propios compatriotas. Su vida, hermanos, muchas veces era una estaca y aún así él contaba todos sus logros pasados como basura en comparación con el conocimiento del Señor, no viendo hacia atrás sino adelante, aquellas cosas que están adelante, yendo hacia el galardón, al llamamiento supremo de Dios en Cristo Jesús. En conclusión, hermanos, vimos a la ciudad de Gadara, hermanos, echando fuera a Jesús. Vimos a la iglesia de la Odisea, hermanos, por su vanagloria, por su orgullo, dejando fuera al Señor. Y reflexionemos, hermanos, en esta mañana. Hay cosas, hay temas, hay áreas de mi vida a las cuales prefiero mantener a Dios fuera. Que decimos, aquí no te metas, ¿no? Creo que la mayoría de nosotros, hermanos, tenemos familia, tenemos amigos que queremos que vengan a los pies del Señor. Pero me ha tocado, hermanos, ver personalmente a mi familia, aparte de mi familia, que les cuesta dejar muchas cosas. Les cuesta. Y probablemente, hermanos, estén convencidos del Señor, estén convencidos del plan de salvación, estén convencidos de la verdadera doctrina. Probablemente sí, hermanos. Pero les cuesta dejar cosas. Les cuesta dejar prácticas, les cuesta dejar hábitos, les cuesta dejar cosas, hermanos. Y por ello, hermanos, prefieren mantener a Dios fuera. Es triste, hermanos. Pero creo que es más triste que un cristiano, hermanos, que ya gozó, ya gustó de la salvación, ahora le diga al Señor, en ciertos temas, hermanos, aquí no te metas. Fuera. Una expresión bastante fuerte, hermanos. Fuera. No sigamos, hermanos, escondiéndolo de Él, sino pongamos estas cosas frente a Él. No nos podemos esconder del Señor. Cada quien sabe su cristianismo, hermanos. Seamos transparentes con el Señor. Y si tenemos cerdos, hermanos, en nuestra vida, hablando metafóricamente, hagamos que el Señor lo limpie. El Señor, hermanos, tiene ese poder. El Señor tenía el poder y tiene el poder. Sacó demonios, hermanos, una legión de demonios de 2 personas, con una simple palabra, hermanos. Id, les dijo. Si tenemos esas prácticas, hermanos, en nuestra vida que nos hace alejar al Señor, pongámoslo en oración, que el Señor nos vaya purificando, hermanos. Por eso cuando el judío, hermanos, iba a adorar al templo de Jerusalén, estaba la fuente, hermanos, y era también verse en una realidad de pecado. Y para eso es el domingo, hermanos, para eso nos congregamos. Para vernos, hermanos, a través de la Biblia y qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Pongámoslo a los pies del Señor. Seamos transparentes con Él y en lugar, hermanos, de mantenerlo fuera, como lo hicieron los gadarenos, al contrario, más allá de tenerlo, o buscar que Él esté cerca de nosotros, es nosotros buscarle, ¿no? Conocen seguramente a nuestro hermano Horacio y normalmente él en sus oraciones dice que le pide al Señor que Él sea el rector de nuestras vidas, que sea el director de nuestras vidas. ¿Y qué hace un rector? ¿Qué hace un director, hermanos? Pues dirigir, valga la redundancia. Entonces, pidámosle al Señor que Él sea quien dirija nuestros pasos, que Él sea
quien nos vaya perfeccionando. Y vamos a darle el control, hermanos, expresándole nuestros deseos, pero permitiéndole también que Él haga como Él desea. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Él es el Señor, hermanos. Si los propios endemoniados lo reconocieron como Jesús, como Hijo de Dios, pues nosotros, hermanos, todavía más. Y más allá de una expresión, es un acto de nuestra vida diaria, reconociendo al Señor y que Él es quien realmente puede cambiar nuestras vidas. Entonces, este es el mensaje, hermanos, en esta mañana. Esto es lo que Dios quiere que aprendamos acerca de los gadarenos y que tengamos mucho cuidado, hermanos. Podemos decir, pues eso pasó con esa ciudad de Gadara, no, pero estaba pasando en la iglesia también. Entonces, este es un warning, un foco rojo, y es una amonestación que nos quiere hacer el Señor hoy en esta mañana para que realmente lo abracemos y estemos de la mano del Señor. Este es el mensaje, hermanos, y que Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención. Vamos a entonar, hermanos, este canto que se titula Dentro mío. Cantamos, hermanos. En este mundo hay tentaciones que quieren a mi vida entrar. Es muy difícil apartarlas si tú conmigo no estás. Cada día es una lucha, la cual debo enfrentar. Pero si estás dentro mío, sé que la voy a ganar. En tu palabra he aprendido y en tu camino quiero andar. Ayúdame, soy muy débil y no me quiero regresar. Cada día es una lucha, la cual debo enfrentar. Pero si estás dentro mío, sé que la voy a ganar. Es mucho lo que tú me has dado y no deseo regresar a ese mundo tan perdido del que he podido escapar. Cada día es una lucha, la cual debo enfrentar. Pero si estás dentro mío, sé que la voy a ganar. Pero si estás dentro mío, sé que la voy a ganar. Pero si estás dentro mío, sé que la voy a ganar.